Bueno, saludos cordiales. Este es el Ministerio Juicio Investigador de Dios. Pues bien, hoy vamos a hablar de un tema muy delicado, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente con Irán. Pues bueno, era de esperarse. Antes de iniciar, yo sé que deberían de descargar este video, luego que muchos no los borran, no los tumban, sino que los bloquean y ya nadie los puede mirar o no los dejan descargar. Sé que esto no le va a agradar nada a la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos por revelar lo que está ocurriendo. Seguramente ya se enteraron de ahora después de Venezuela, lo que está ocurriendo hoy en día en con Estados Unidos, el asunto de Groenlandia. Quizá toquemos un poquito acerca de esta invasión que está planeando el dictador Trump. Pero hablemos de la matanza de cristianos en el Medio Oriente, según es causada por grupos terroristas musulmanes. Eh, Voy a demostrar que no todos los casos son reales, son montajes, pero de que está ocurriendo ciertos crímenes, sí, y contra cristianos católicos romanos, pero en realidad no son feligreses islámicos del Islam o sí, de los musulmanes, de la religión islámica, sino que supuestamente son grupos terroristas. ISIS, Hamas, Al-Qaeda, todos estos grupos terroristas son creados por los jesuitas, el Estado profundo, al frente los Rothschild, quienes dirigen el Estado sionista, Israel y Estados Unidos, quien habla como dragón. Pero vamos a iniciar un poco acerca de una reseña de todo esto para demostrar lo que estoy diciendo. Supuestamente ahorita está conmoviendo en los medios, en las redes, sobre genocidios contra cristianos. Ah, la gráfica que están mirando ahorita aquí al frente, bueno, son terroristas de Hamas, ¿ok? Noten datos muy importantes, hay que ser muy observadores. Los uniformes son nuevos, están recién desempacados. Am, Utilizaron armas AK-47, que son muy antiguas, pero pues de alguna manera tienen que camuflajear, ¿verdad? La situación, el problema. Pero noten bien que no tienen aspecto o disciplina militar. Son gente común, común y corriente del pueblo. Pero detrás de todo esto están los templarios, que son Blackwater. Vamos a ir viendo poco a poco, son los que capacitan este tipo de gentes, pero son los templarios y los caballeros de Colón. Son dos órdenes cristiano-romanas al servicio del Vaticano. Son terroristas, incluso pueden mover manifestaciones, ya sea disolver manifestaciones pacíficas o crear manifestaciones agresivas por medio de anarquistas. Y son manipulados en todos los países. Estados Unidos tiene el control para hacerlo en cualquier parte del mundo. Pero recuerden las frases básicas de, del estado profundo, ¿no? Es acción, o sea, problema, reacción y solución. Orden a través del caos, lo señala el águila, el escudo de Estados Unidos, donde en una garra tiene hojas de un laurel, que significa paz, y en la otra tiene flechas. En la otra garra tiene flechas, que significa ordo ad caos, que para llevar a cabo el nuevo orden mundial necesitan sembrar caos.
y ya lo están haciendo. Ya vimos cómo invadió a Venezuela. Eh, Así haya sido el peor dictador, Maduro, que sí, estamos de acuerdo, que fue un terrible dictador, pero en un tema anterior mencioné que también está creado por los jesuitas, quienes inventaron el sistema de votos para elecciones políticas, Smartmatic y luego Dominion. Lo probaron en Venezuela y el resultado fue que ganó Hugo Chávez. Empieza la dictadura. El socialismo fue creado por los jesuitas. El maestro de Hugo Chávez fue el Papa Negro, Arturo Sosa, un jesuita de origen venezolano, que es el general de los jesuitas actualmente. Entonces, de ahí Chávez se salió de control y había que hacerlo a un lado por medio del cáncer, provocado, claro. Subieron a Maduro, un masón de grado elevado. No tengo la seguridad de que sea grado 33, pero es masón y es un peón en el ajedrez, en la cual pues él tiene que aceptar lo que le está ocurriendo ahora, ¿no? Pero es todo un montaje también. Lo vemos con cara de felicidad cuando lo arrestan, saludando, levantando los dedos en símbolo de que está bien, de amor y paz. Y qué casualidad que la vicepresidente que está en turno ahora, pues resulta que también está al servicio de los Estados Unidos. Acto seguido, después de la invasión, que vemos 11, 13 buques petroleros dirigidos hacia Venezuela para cargarlos. Inmediatamente viene el saqueo. Ok, el saqueo no fue inventado en Acapulco después del Otis. El saqueo ha existido desde que existe la maldad, el pecado en este mundo. Entonces, este, vemos que todo es un plan, un plan. Ahora, pues hay que ir por Irán, pero resulta que Irán, am, muchos piensan que todos allá son musulmanes. Hay que recordar que no son árabes, son persas, son persas, pero predomina la religión musulmana. Curiosamente, hay libertad de religión, hay cristianos, también hay judíos, pero en lo que contrario en Israel. En Israel, si tú no eres judío, no tienes los mismos derechos. Aún así, un soldado israelí que lo habían enterrado y le pusieron una cruz en su tumba porque era cristiano, inmediatamente el gobierno mandó retirarla, quitar esa cruz. ¿Verdad? No hay libertad de religión en Israel. Cabe mencionar que no son de las 12 tribus de Israel, sino que del antiguo Israel, sino que son házaros. Ya lo hemos anunciado, investiguenlo. Así que ah, aquí dice esta presentación, el grupo terrorista Hamas afirma que Israel pone en peligro a los rehenes. Cuando, ahora que recientemente invadieron, supuestamente Hamas invadió Israel, curiosamente las alarmas de seguridad no se encendieron, ¿verdad? Qué curioso que estuvieron ahí horas haciendo de las suyas el grupo supuestamente Hamas terrorista, y se llevó rehenes y bueno, ahí querían pretextos para invadir más territorio palestino y si es posible exterminar a los palestinos. Una masacre, un genocidio que la ONU está apoyando también, la OTAN también que está estas organizaciones fueron creadas al frente por los Rockefeller y los Rothschild. Y también Bilderberg estuvo ahí, pero son los jesuitas los que están detrás de todo este anfiteatro. Vamos a dar un esbozo, una como síntesis y rápido de estas eh, eh, diapositivas, porque el tiempo es corto y sé que a mucha gente no le gustan los temas largos. Vayan notando estos capturas que se he venido haciendo creo que desde los 2012, cuando empiezan Estados Unidos, el papado a través de Estados Unidos, a hablar como dragón. Eh, Curiosamente, ya desde el 1991, que tiene un cumplimiento profético en Daniel 11:40, el rey del norte llega hasta tierra deseable, que es Estados Unidos. El rey del norte está representado por el papado, los jesuitas. ¿Okay? El rey del sur, los masones, al servicio de los jesuitas. Ok,
Esta captura fue del 14 de noviembre de 2015. Dice el Estado Islámico, no viviréis en paz, esto es solo el comienzo de una tormenta. Miren, los verdaderos terroristas no muestran el rostro. Ahora bien, am, hay algunos que tampoco, que lo hacen con ese propósito de no ser identificados, ¿verdad? Pero esto también es parte del montaje. Es irrisible. Lo van a ir viendo conforme vamos avanzando. Hubo manifestantes en esa época del 2015, después de ataques terroristas en Europa, este, y religiosos musulmanes y judíos, según esto, se unen en París para proclamar que no hay que estigmatizar el Islam. Las organizaciones musulmanas en Francia condenan el ataque contra Charlie Hebdo. Las autoridades musulmanas condenan la masacre de París. Fíjense, autoridades musulmanas. Supuestamente fue el grupo terrorista Hamas, ISIS, perdón. Que al final es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Y estamos viendo aquí pancartas de pobladores musulmanes que están en contra de estos actos terroristas supuestamente cometidos por ISIS. Aquí dice el Corán frente al terror. La comunidad musulmana de Algeciras asiste preocupada a los acontecimientos en París. La inquietud por las consecuencias y rechazo a los ataques marcan una vida hasta ahora integrada. Musulmanes en contra de ISIS. Se dan cuenta que, miren, les voy adelantando, porque muchas veces tienen cosas que hacer y tienen que poner una pausa, a veces pierdes la información. ISIS, Hamas, Al-Qaeda y anexas está conformado por miembros de Blackwater. Es una élite militar conformada por sicarios, sí son terroristas, pero tienen licencia para funcionar. Son una empresa de guerra que entrena, capacita a estos mercenarios como los antiguos boinas verdes y está integrada por exmilitares norteamericanos. La componen también ahí israelíes, también hay ingleses, hay miembros de la Guardia Suiza del Vaticano, son expertos para las guerras. Y bueno, Francia también participa ahí, pero son una élite muy, muy secreta. Son los que han utilizado el Pentágono para invadir Siria, para invadir Irak, son ellos. Son ellos, no son auténticos, efectivos militares norteamericanos, sino que son Blackwater, una empresa de guerra que se contrata y que está dirigida por Eric Prince y Dennis Jackson. Ellos dicen ser templarios llamados a defender el cristianismo, obviamente romano. Bien. Eh, Dice esta nota, en el ámbito de igualdad de género, los musulmanes en Estados Unidos son mucho más abiertos en materia de derechos de la mujer que los que viven en países de normas más restrictivas. Por ejemplo, el 90% considera en cifras del Pew que la mujer puede trabajar fuera de casa. Bueno, eso es un reporte. Dice, y en el tema de la radicalización, perdón, y el terrorismo, el 81% de los musulmanes estadounidenses consideró que nunca está justificado atacar a civiles y solo un 5% en la encuesta de 2011 dijo tener actitud favorable hacia Al-Qaeda, mientras que el 81% tuvieron una opinión desfavorable hacia ese grupo terrorista. En esta nota vemos que la Cámara Baja aprueba endurecer los controles de viajeros de 38 países. Claro, el propósito es sembrar el caos. Sin, sin sembrar el caos no hay control. Tiene que haber pretextos, motivos, razones para actuar como un dictador.
Ok. La verdad tras las siglas de JHS. Dice esta nota. A continuación, la verdad tras, dice JHS, que se encuentran en las hostias utilizadas en la Iglesia Católica, donde nos hace creer que es el cuerpo de Cristo, pero en realidad el momento de la elevación consagrada es otra cosa. Y HS representa Isis, Horus, Cetis, Osiris, Osiris. Las iniciales que están en las hostias y HS supuestamente dicen que Jesús, hombre salvador en latín, pero en realidad son las siglas de la Trinidad egipcia, esto es hoy Cábala, Cábala hebrea satánica, que están con eso rigen todo el mundo por medio de la Cábala de los judíos. Entonces controlan Hollywood, todos los medios de comunicación, las empresas, todo está controlado por la Cábala hebrea, los actos terroristas también. Isis, Horus y Set. En algunas hostias cambian la I por una J para esconder el verdadero significado. Cuando Jesús instituyó la cena, partió el pan en pedazos, por tanto no podía ser redondos por arte de magia. El uso y el pan y vino como elementos, el uso, perdón, el pan y vino como elementos simbólicos de su cuerpo y de su sangre. Dios prohibió a los judíos adoración al dios solar, que eso representa ese símbolo culto católico. Tenemos aquí que el gabinete de Obama, todos provenían de universidades jesuitas. Por cierto, eh, Jean Favreau, que era el escritor de los discursos de Obama, estudió en universidad jesuita y se tomó una fotografía con el símbolo, el Dominus Sol Invictus. De ahí que venga una ley dominical muy pronto. ¿Ok? Y vemos aquí el símbolo de la calavera que utiliza, ya vamos a ir, no me quiero adelantar, pero van a ver que muchos de estos grupos terroristas y también militares y policías están usando la calavera. Supuestamente esta es la central de inteligencia. Son militares que están capacitando a estos grupos terroristas. Son militares del Pentágono que capacitan a estos grupos. En ocasiones también intervienen Blackwater, que son expertos maestros, que son los que han entrenado grupos terroristas en todo el continente americano, sobre todo en México. ¿Ok? Nos acercamos aquí, vemos que su símbolo siempre va a aparecer en sus tatuajes, la calavera y huesos. Y si ustedes van al diccionario, habla claramente de la sociedad fundada en 1832 de Skull and Bones en la Universidad de Yale, de Yale, y después Harvard, Oxford, donde se gradúan los oficiales del FBI, de la DEA y de la CIA también. Está financiada por, ¿quién creen? El Vaticano. Dos estudiantes de la Universidad de Yale, llamados William Russell y Alfonso Taft, comenzaron la organización secreta en 1832. El juramento es muy similar al de los jesuitas. Um, para los que tienen curiosidad por qué aparece el 322, lean Génesis 3:22. Satanás no copia nada que no sea verdadero, así que tiene que utilizar mucha verdad para poder engañar a través de la mentira. A través de la verdad, perdón. Porque entre más verdad tiene una mentira es más creíble. Vemos como Juan Pablo II fue enterrado en 3 sarcófagos y fue enterrado con los brazos cruzados, calavera y huesos. Y también lo enterraron con un cráneo humano. Esto pues viene, su origen lo tiene a partir de Francisco Borgia, 1510-1572, uno de los cofundadores de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Él era compadre de Ignacio de Loyola, pero ellos eran 6 caballeros militares al servicio de Carlos V, pues fundaron la organización militarizada de los jesuitas, aprobada por el Papa Pablo III para perseguir a los herejes protestantes. ¿Ok? Que fue fundada en 1541.
por Ignacio de Loyola, pero ellos eran am, satanistas, honraban a la muerte. Por eso van a ver que en muchas de sus tumbas o imágenes católicas aparece Francisco Borgia con calavera y huesos. Aquí está, tercer general superior de los jesuitas. Aquí están imágenes católicas donde aparece, ¿verdad?, con la calavera y huesos. Aquí tenemos una fotografía muy evidente, miembros de la Universidad de Yale. Todos estos, hoy en día, la mayoría ya no vive. Ahí aparece cerca del reloj George W. Bush, el padre, y esos que están ahí, sus hijos y sus nietos, hoy en día están trabajando en el gobierno de los Estados Unidos. Ahí lo tenemos más de cerca, George W. Bush. Ellos pertenecen a esta logia. Es una hermandad. Era secreta, hoy es discreta nada más. En las catedrales católicas va a encontrar la calavera y huesos. Ahí aparece una imagen con una cruz. Al pie de la cruz hay una serpiente. Y también más abajo, dos cráneos. Esta es la Catedral Católica en la Ciudad de México. Vemos en los museos de Roma, donde aparece la calavera y huesos al pie del crucifijo. Y cómo es que ahora Roma papal controla las elecciones. Por cierto, el sistema que mencioné, Smartmatic y Dominion, es utilizado constantemente a partir desde 1991. Ellos controlan mucho mejor el sistema de votos. Habría que llevarlo por medio de Internet, porque de esa manera es más cubierto, más fácil de engañar a la gente, de manipularse a distancia, ¿verdad? Como las elecciones de Venezuela se manipularon desde Estados Unidos. Vamos a avanzar. Aquí vemos fotografías de Blackwater. Como verán, son terroristas. Está Coffer Black, Joseph Schmitz. Ellos pertenecen, trabajan para el gobierno. Estuvieron más que nada con cargos de gobierno en la época de Obama. Por cierto, Obama era musulmán y se apellidaba Barack Obama, ¿cómo se llama? Hussein. Nada más que no quería que mencionaran su apellido porque lo relacionaba con los musulmanes. Blackwater, investiguenlo, les abrieron una carpeta en un tribunal de Estados Unidos por crímenes de guerra, violando ah, las leyes de lesa humanidad. Mataron civiles, inocentes, ancianos y niños. Ellos argumentaron que estaban en guerra, pero al final dijo, aquí está Eric Prince, dice, somos los templarios, los guerreros que para pelear, que han peleado en las cruzadas. O sea, Roma papal, después de las cruzadas, este, fueron los jesuitas quienes tomaron el lugar de las cruzadas. Pero esto de los templarios no se desapareció. Eh, También grabé un tema acerca de el poder que tiene el Vaticano a través de los caballerías sin caballo. Son caballeros la mayoría pertenece a la nobleza negra veneciana, no son de piel negra, son de espíritu negro. Y los caballeros de Malta, junto con los templarios, son guardianes de los tesoros del Vaticano. Están los caballeros de Colón, que llegaron recientemente, en los principios del siglo XVIII, controlan política y Estado. Los Rosacruces, caballeros Rosacruces, que controlan religión y Estado. Están infiltrados los Rosacruces en todas las religiones, hasta con los adventistas. Que recordar que estos símbolos fueron los que obtuvo Constantino
el Grande, fundador de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Eh, por durante mucho tiempo eh, vigilaban a toda Europa. Hemos hablado, investíguenlo, creo que eso está en internet también. Ahora, miren lo que dijo Hillary Clinton. Admite que el Estado Islámico ISIS es, dice, nuestra creación. Este diario se llama Alerta Digital, alertadigital.com. Y dice Alberto Barlocci, a confesión de parte, relevo de prueba. Hace tiempo que venimos documentando que el conflicto en Siria responde a los intereses externos de otros países cuyo objetivo, al menos en la apariencia, es el de desestabilizar el régimen del presidente Bashar al-Assad. Siria es para la Casa Blanca uno de los estados canallas acusado de financiar el terrorismo y de reprimir derechos democráticos. Bueno, siempre Estados Unidos tiene que sembrar las evidencias, ¿verdad? Nunca se lleva a cabo en un tribunal internacional como se hizo después de la Segunda Guerra Mundial contra los genocidas alemanes, ¿verdad? Se hizo en público, se grabó, se les hizo una investigación, había testigos. eh, Vaya, fue un juicio digno de admiración por la honestidad con la que se llevó a cabo. Pero estos juicios solamente los inventa Estados Unidos, sin pruebas. Igual dijo con Irán que tenían armas nucleares o material para crear bombas atómicas, lo cual nunca se encontró tampoco en Irak, tampoco en Irak. Era un motivo, era un pretexto, primero que nada, para culpar a los musulmanes por la caída de las Torres Gemelas, cuando fue Estados Unidos quien se derrumbó sus Torres Gemelas para crear un tribunal similar al de Ginebra, al de la Haya, en Nueva York, y lo lograron, y sembrar estigmatismo entre los musulmanes y cristianos para poder crear este caos, llevar a cabo el ecumenismo. Ese es el propósito cuando proclamen paz y seguridad mundiales, porque ya Estados Unidos está gobernando al servicio del papado. Bien, ah, vamos a ir un poco más rápido. Son imágenes que he ido recopilando desde hace mucho tiempo. Dice Hillary Clinton aquí, y dejamos a estos milicianos fanáticos entrenados en Afganistán y Pakistán. ¿Se dan cuenta? Estados Unidos fue quien creó estos grupos supuestamente islámicos terroristas. Pero sin estos, no podrían tener pretextos para invadir países. Sin estos grupos terroristas creados por los templarios estadounidenses. Noten aquí en sus reuniones y esto empezó con Ronald Reagan, desde la supuesta Santa Alianza con Juan Pablo II. Les digo, esto está en Daniel 11:40, a ver si un día damos un tema muy detalladito, porque me atrevo a decir esto. Bueno, lo dice la Biblia. Recuerden que el pentagrama es un símbolo satánico que está en la frente de la cabra de Méndez. Por eso usan el pentagrama, no es estrella. Yo no he visto en una estrella con 5 picos, ok, las estrellas no tienen picos. Pentagrama es un símbolo satánico, que si lo pones con el pico para abajo es homosexual, con el pico para arriba es femenino. Entonces, también tenemos que el hexagrama es de 6 picos, es el símbolo de los judíos. Son 2 pirámides invertidas, femenino y masculino. No todo estos símbolos son satánicos. Le llaman estrella de David. David nunca tuvo ese hexagrama, por favor. Se lo inventaron los judíos házaros, askenazis. Ok, entonces ustedes pueden buscar en Amos 5:26. Ahí dice claramente que los judíos se inventaron su dios Moloch y Q. Las estrellas de tus dioses, dice Dios ahí en la Biblia. Vemos, ¿se acuerdan de estos supuestos crímenes? Y vaya, inmediatamente cuando los vi yo no lo creí. Oigan, tuvieron hasta la delicadeza de ponerles uniformes nuevos a las supuestas víctimas porque los van a sacrificar, ¿verdad? ¿Y por qué enseñan la pistola? No necesitan, no necesitan exhibirse.
Esto es para mover sentimientos y sembrar el amarillismo a nivel mundial por los medios de comunicación. Si realmente fuera cierto, no lo hubieran publicado. Vean nada más, eh, esto es un montaje. A decir por la iluminación que tienen, de un lado hay mucha luz, del otro lado no. Y y están mostrando armas cortas. Normalmente usan ellos armas largas y no se están exhibiendo de esta manera. Aquí está la capacitación por parte de Blackwater con elementos del Pentágono de los Estados Unidos. Aquí tenemos un militar norteamericano capacitando a los grupos de choque que van a intervenir en estos supuestos grupos terroristas. Ok, son gente del público, de preferencia que no hayan pertenecido a ninguna compañía militar del gobierno, por obvias razones. Información. Entonces, ellos capacitan o adoctrinan, es un adoctrinamiento, a gente pobre y les ofrecen riquezas. Por eso fue la invasión en Irak, fue la invasión fue llevada a cabo por Blackwater. No sé si alcancen a ver allí, voy a tratar de hacer un acercamiento, pero en el fondo está oscuro, esa fotografía fue tomada de noche. Voy a tratar de hacer un acercamiento. En el campamento, las lonas, aparece US, United States. A ver, voy a tratar de hacer, miren, lo notan ver. US, United States. Ok. Luego, vemos el otro. También voy a hacer un acercamiento. Aquí está, allá al fondo. Voy a hacer, aquí está la otra foto, miren. Ahí está. United States. Son las lonas de la carpa de la tienda de en la que habitan y se pernotan los enviados de Estados Unidos a capacitar estos grupos terroristas, supuestamente terroristas. Vemos aquí también estas armas son de fabricación estadounidense. A ver, voy a hacer otro acercamiento. Note nada más. 60 milímetros. LR, HE, diagonal TNT. 3. Trae la fecha. Cuando fue creada. Bueno, todo eso es fabricación de Estados Unidos. Vemos estos militares que están capacitando acá. Noten, hay un acercamiento. Lo podrán ver. Está la calavera. Y están los militares de Blackwater estadounidenses. Ellos son los que capacitan también a los grupos terroristas, a los narcotraficantes. Aquí está. Son cargamentos que envían a través de la CIA. Salen cargados de armas. Aquí dice, voy a hacer otro acercamiento. Aquí está. La CIA está acarreando armas a estos grupos. Estas fotografías fueron filtradas. Sabemos que quien las tomó ya no vive. Aquí está Washington confiesa apoyar a actores cuestionables, a milicias cuestionables. Les digo, en Siria, ellos son los que provocan el derrocamiento o un golpe de Estado en cualquier país. En cualquier país. Si quisieran hacerlo en México, lo hacen, pero México ya está infiltrado. ¿Ok? Hay muchos agentes de la DEA
trabajando con grupos narcotraficantes, por eso Trump aparenta tener demasiada información, ¿verdad? Incluso hay militares estadounidenses de origen hispano, de origen mexicano, o sea, mexicano-americano, mexicano norte, estadounidense, mejor dicho, porque América es el continente, no es Estados Unidos, tampoco es Latinoamérica, porque no hablamos en latín, eso hubiera querido los jesuitas en todas sus invasiones, pero somos hispanoamericanos. Por lo tanto, a los elementos que utilizan, si van a guerrear contra, por ejemplo, Irán, necesitan utilizar agentes del gobierno que su origen venga de allá, pero hayan nacido en tierra estadounidense. Los reclutan, los capacitan y los usan, los regresan otra vez al país donde salieron sus padres, sus abuelos, y ahí es donde van a infiltrar. Una táctica muy buena. Así que tenemos que Netanyahu es uno de los más terribles genocidas, cázaros, askenazi, eh, que nadie lo ha podido detener porque está respaldado por los Estados Unidos. Ahora, ¿quién más que nadie quiere la caída de Irán? Bueno, Estados Unidos por el petróleo, ¿no? Igual, o sea, siento mucho por los países que tienen demasiadas riquezas naturales. Igual como, imagínense, un millonario en un país rodeado de pobres, ¿qué hace ahí? ¿No? Le ve mal. Y es lo que pasa entonces, Estados Unidos está hablando como dragón, tal y como lo dice Apocalipsis 13. Es un dragón, y así lo describen. Qué casualidad que el Papa está muy calladito, y es estadounidense, ¿eh? Por cierto, no es casualidad, es un propósito. Tenía que subir un estadounidense. Eh, por cierto, uno de los candidatos papables era Dolan, que es uno de los encargados de libertad religiosa en los Estados Unidos. Barron, que es el obispo que también controla ese departamento, esa agencia, que ahora es de gobierno, pero trabaja para el Vaticano. Bueno, es todo una agenda muy bien estructurada. Miren estas noticias, dice las amenazas de ISIS. Voy avanzando, CBS. Curiosamente, si se dan cuenta, alguna vez fui productor y puedo notar que el fondo es verde. Está mala la iluminación, igual como cometieron errores con lo de la NASA, ¿verdad? Nadie ha ido a la luna y bueno, aquí vemos que primero que nada, si son musulmanes y si son, am, no sé, terroristas, no visten de negro. Eso atrae el calor, ¿ok? Am, y como vemos a las supuestas víctimas, supuestamente de origen japonés, pues se ven muy tranquilos, como para estar esperando que ya esté la ejecución. O sea, los beduinos no visten de negro, por favor, en el desierto. Noten nada más el supuesto japonés que está a la mano derecha del supuesto terrorista, casi le gana la risa. Noten las botas del supuesto terrorista y la sobaquera para portar el arma. Esto es estadounidense. Aquí está. Dice que según esto un terrorista revela cómo los preparan a los rehenes para las ejecuciones. Miren nada más en lo que es la figura, la fotografía. am, Alrededor de ellos es una línea que separa el fondo. No sé si lo puedan notar. Alrededor de las personas. Es ahí donde, ahorita lo van a notar más claro. Aquí está, supuestamente van a sacrificarlos, ¿verdad? Los entrevistan y miren nada más en dónde están grabando esto. En un estudio. En un estudio privado de la Agencia de Seguridad Nacional. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo no niego que sí haya
a crímenes contra cristianos, pero no todos son cristianos. Y son cristianos romanos, pero no todos son crímenes. Están sembrando el caos. ¿Cuál es el propósito? Que la gente se llene de temor y acepte cualquier ley y acepte que Estados Unidos sea un tirano, dictador, que invade cualquier país a su antojo, solo por el hecho de saquearlo, según sus intereses. Y ahora quiere ir por Groenlandia. ¿Por qué será que le interesa Groenlandia? Bueno, Groenlandia es rica en recursos minerales, litio, níquel, cobre, oro, zinc, grafito, uranio, hierro, diamantes. O sea, además de petróleo y gas natural. Y él dijo, Trump, que él primero está negociando, ¿no? Desde que empezó hace un año, pues estaba negociando que lo querían comprar a Groenlandia, que pertenece a los daneses. Este, pero no se lo han querido vender. Entonces ahora dice, bueno, o es por las buenas o es por las malas. Y su pretexto, usual. Si no, Rusia y China lo van a adquirir, lo van a hacer. Y no les conviene a ellos tampoco. O sea, les convenimos nosotros. Vea cómo este tirano convence a la gente. Me pregunto por qué los estadounidenses están tan callados y no se dan cuenta que así como está actuando contra estas naciones, también va a actuar contra los propios estadounidenses, como lo hizo Hitler, que es lo que está pasando con el escándalo de ICE, el Servicio de Inmigración. Hasta el nombre le pusieron después. Primero encuentran el nombre, después le buscan el significado a las siglas. ICE, hielo, ¿verdad? Que hace poco mató a una mujer inocente. La acribilló un agente del ICE, como la Gestapo, que ahora están investigando. Y así empezó Hitler, a investigar qué nacionalidad tenían las personas para ponerles un hexagrama amarillo, clasificarlas y luego marginarlas. Pero empezó también desde afuera. Y saben que grandes cargamentos de oro y de dinero salían de las costas de Estados Unidos hacia Hitler para financiarlo. ¿Quiénes fueron? Los jesuitas otra vez, el Estado profundo, los cardenales y los obispos. Sí, ellos son, eh, a través de el Papa Pío XII, envió a su emisario, Franz von Papen, para subir a Hitler al poder y llevar a cabo todo este genocidio. Oh, Roma no cambia. ¿Cuándo el tigre cambiará sus manchas? Miren, esta nota me llamó la atención. Un plomero, resulta que se desapareció su camioneta y supuestamente la encontraron este, allá en una de las invasiones en el Medio Oriente. Pero nunca salió de Estados Unidos. Eso lo hacen aquí. Hacen unas tomas muy como de película. Vaya, si las películas parecen tan reales. Y ahora con inteligencia artificial pueden hacer que los presidentes que son enemigos, supuestamente salen bailando y repartiéndose el dinero. Parecen reales. Parecen reales. Francia, ataque terrorista el 7 de enero de 2015. Bueno, no voy a entrar en detalles, solamente quiero decirles esto. Dice esta nota, impactantes pruebas de que posiblemente el atentado en Francia fue un montaje organizado por Estados Unidos. Aquí está, operación de falsa bandera. Y lo que dice Paul Craig Roberts, el atentado a Francia. El ataque terrorista fue organizado por Estados Unidos para crear odio a los musulmanes y reforzar la influencia de Washington en los países europeos. Este varón era subsecretario del Tesoro de Estados Unidos. ¿Y qué dice Marco Rubio, secretario de Estado? Dice, la eliminación de Hamas es lo que logra la paz. ¿Y quién lo creó? Estados Unidos. Sin Hamas, Estados Unidos no tiene ninguna razón, ningún motivo para invadir, saquear. Necesita sembrar el caos. Ordo ad caos. El nuevo orden a través del caos.
Esto lo dijo en Turquía. Y resulta que ahora quieren nombrar, le preguntan a Trump que qué le parecería que Marco Rubio fuera presidente de Cuba. Y dijo, no suena tan mal. ¿Se dan cuenta todo el plan? Miren, amigos y hermanos en la fe que me escuchan, este asunto, aunque no lo quieran, es de índole religioso. Estados Unidos es un dictador. Trump es un monarca. Es un rey dictador. Pero está trabajando para los jesuitas. Y aquí, sin embargo, dice que tiene que destruir a Hamas y de pronto Trump está negociando con supuestos exterroristas de Hamas. Miren nada más. Aquí se reúne con el presidente sirio, Trump. Lo insta a establecer lazos con Israel. Aquí está. Y con el de Arabia Saudita. Noten aquí esta nota, este periódico dice que el Banco del Vaticano es el principal accionista de la mayor industria de armamentos en el mundo, sobre todo la marca Beretta. Noten que los obispos ah, son los que administran estas empresas de guerra. Y noten aquí, los jesuitas son capacitados como militares. Son militares, son una milicia. Tienen un juramento. Y son peor que militares al servicio del Estado, porque a ellos se les da una disciplina, un manual de operaciones de acuerdo a la constitución política. Estos jesuitas tienen un juramento impresionantemente cruel, sádico, satanista. Quemaré, herviré a los malditos herejes, extraeré su criatura del vientre de las madres para zorrajarlo contra la pared y acabar con esta maldita raza execrable de protestantes, herejes. Y los capacitan. Son los que han llevado las guerras a nivel mundial. Son los que controlan el narco a nivel mundial. Pero ellos están en el estado profundo. A ver, les pongo un ejemplo. El Chapo, supuesto líder de uno de los cárteles de la droga más poderosos en México. Yo no creo que haya estudiado más de tercer o cuarto año de primaria, cuando por ahí se le oía hablar antes de que fuera famoso. Su lenguaje era muy limitado, su léxico muy limitado. No tuvo educación escolar. ¿Cómo es posible que ese cártel llegó a tener nexos, conexiones con Europa, con Asia, con Oceanía, con el Medio Oriente y convertirse en uno de los más poderosos? Ah, por ejemplo, aquí en México, supuestamente, am, la Policía Federal encontró evidencias de que la DEA había, había ayudado al cártel de Sinaloa a transferir grandísimas cantidades de dinero. Y cuando los confrontaron, dijeron los de la DEA, es que necesitábamos hacerlo para conocer el canal que se utiliza, las vías que se utilizan para este tipo de transacciones. Para todo tienen una justificación. ¿Se acuerdan cuando este supuesto narcotraficante, la Barbie, que por cierto ese se veía más educado que el Chapo, obviamente era un agente mexicoamericano al servicio de la DEA, que supuestamente entregó a un narcotraficante aquí en México que murió abatido a balazos, Beltrán Leiva? ¿Y, ¿Y qué pasa? Supuestamente arrestan, se deja arrestar, porque era la mejor manera de llegar a Estados Unidos. Estados Unidos pide la extradición, se les envía vivito y coleando, enterito. La DEA y la CIA controlan la droga a nivel mundial. Para eso fueron creados. Estados Unidos no destruye cargamentos decomisados, no los destruye, les da uso.
lo necesita para intercambio de armas y llevar a cabo golpes de Estado en diferentes naciones como el Irán Contras, como el Nicaragua Contras, y venden droga también en áreas de población de inmigrantes. Ahí vende la droga. Mata a dos pájaros de una pedrada. Extermina o denigra, humilla, destruye lentamente a los inmigrantes de color, de cualquier color, y luego agarra el dinero para financiar guerras y llevar a cabo golpes de Estado según los intereses de Estados Unidos. Miren ese diario, el Banco del Vaticano es el principal accionista de armamentos del mundo. Y aquí tenemos los caballeros de Malta. ¡Wow! Impresionante. Ya he hablado acerca de este tema. Creo que el tema se titula, está en YouTube. Um, los poderes del Vaticano. Controlan la banca mundial, el Foro Monetario Internacional. Están atrás del lobby. Al frente del lobby están los Rothschild, los Rockefeller, Bilderberg, BlackRock. BlackRock, no, esta vez no es Blackwater. BlackRock. ¿Quién lo dirige? Larry Flink. Una vez que el candidato a ser presidente o presidenta, como le llaman, como lo que ocurrió con Sheinbaum, con AMLO, tiene que ir a pedir permiso al Vaticano, al Papa. Si él los acepta, le pide que se ponga de acuerdo con JP Morgan, con BlackRock, que son los que, miren, quien dicta las leyes, el Senado de la República. Pero quien está por encima de ellas son estas agencias bancarias al servicio de los jesuitas. Y cada país tiene que comprometerse a una deuda externa multimillonaria a más de 300 años por adelante en pagar. Mientras tanto, quedan en depósito los recursos naturales. El agua privatizada, el petróleo, las minas, las carreteras, la industria, la Comisión Federal de Electricidad, todo es privado. Agencias privadas que su origen, su raíz está en el Vaticano, en la banca del Vaticano. Bueno, Rand Paul dice, los ataques en Francia sirven de pretexto para intensificar la vigilancia de Estados Unidos en el mundo. Claro, esto de la identidad biométrica es inevitable. Es inevitable, inminente. Va a ser. Mientras sigamos en las ciudades. Hay que salir al campo. Oh, pero ya hay animales y hay narcotraficantes. Pónganle en oración. Para Dios no hay imposibles. Hay métodos para poder llegar haciendo el bien, aprendiendo a aliviar dolores y a sanar enfermedades de manera natural. Y los malos van a ser conmovidos para que nos traten bien. Aquí están, misioneros del Prince. ¿Saben una cosa? Están ellos, también tienen al frente, están, ¿cómo se dice? Fundaciones. Fundaciones que le llaman del bien común, filantrópicas. ¿Ok? Ellos hacen en las prisiones ministerios como capellanes, la Cruz Roja, por ejemplo. Capellán es un sacerdote católico en segundo grado que se encarga de asuntos externos de la Iglesia Católica, pero lo tienen todas las religiones, sobre todo los adventistas. Vienen desde allá, siglo III, San Martín Caballero, que supuestamente se corta la capa para dársela a un indigente, aunque nunca se bajó del caballo, ¿eh? Tenía muchos aires de grandeza. Y bueno, así se lo inventó Roma papal para inventar que los muertos son santos, los vivos no. Jesucristo dijo que él era Dios de vivos, no de muertos. Hay que hablar de esa celebración del 1 de noviembre. El terremoto de Lisboa,
755. Por eso me encanta la Biblia, y creo en la Biblia, pero la versión antigua, las nuevas las tienen los jesuitas. Porque ahí narra, conociendo la historia, es un proceso, como una agenda de orden cronológico, en la cual se cumplen lo que acabo de mencionar, terremoto de Lisboa, que murieron más de 90.000 personas y abarcó desde Europa hasta África. Ciudades enteras fueron sumergidas. Se abrió la tierra. Investíguenlo en Canal de Historia. También investiguen el eclipse más profundo de la historia. Fue en 1780, si no me equivoco. Y luego en 1833, la caída de estrellas. Todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia. A propósito de fechas, qué interesante cuando arrestaron a ver, en 1990, que fue también el 3 de enero, a Noriega, ¿se acuerdan? Lo puso la CIA, Estados Unidos. Y luego lo quita porque se había, según ellos, descarriado. Mentira. El plan era imponerlo, sembrar el mal. Se convierte en un tirano, hay que quitarlo. Acción. Lo arrestan, lo invaden, por cierto, fue igual en la misma fecha, 3 de enero, coincide con lo de Maduro. También igual fue puesto para arrebatar el petróleo, para sembrar una dictadura, sembrar el caos, orden a través del caos. ¿Y qué es lo que hicieron con Noriega? Igual. ¿Qué estaba en juego? El canal de Panamá. Todo está estratégicamente, fríamente calculado. Por ahí dice un meme. Ahora le creo más a los Simpson que a cualquier otro medio de noticias. Claro, es que nos lo dicen hasta en películas. Y en las caricaturas se ríen de nosotros. Bueno, no, no, de nosotros no. De la mayoría, sí. Y noten, estos misioneros, supuestamente, pertenecen a Skull and Bones, Calavera y Huesos. Se enfocan mucho en asuntos de la familia y la libertad de religión. Ya he tocado ese tema, el asunto de la libertad religiosa. En realidad, antes se llamaba la Santa Inquisición. Hoy se llama el Dicasterio para la Disciplina de la Fe. Y tienen su oficina en la Casa Blanca. Esto no hubiera ocurrido cuando el presidente Truman o Kennedy, ajá, estaban en el poder. Fue a partir de Ronald Reagan, 1991, la perestroika, ¿verdad? La caída de la Guerra Fría contra Rusia, contra la Unión Soviética socialista, cae el muro de Berlín, porque la Santa Alianza se llevó a cabo Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II, hicieron alianza con Gorbachev, ¿verdad? Expresidente de Rusia. Impresionante alianza. Ahora sí había motivo para entrar a Estados Unidos. Ah, impresionante. Y besó la tierra como cualquier chamán, reclamando la suya, Juan Pablo II, al aterrizar a Estados Unidos. Viaje financiado con los impuestos de los ciudadanos protestantes también. Violaron el Estado laico flagrantemente también. Ah, pero supuestamente no vino como líder sacerdote, como eclesiástico, no, vino como primer ministro de un país, el cuerno pequeño, que se hizo grandísimo, ¿verdad? Que está en el libro de Daniel. Pero el segundo papa tuvo más osadía, ¿no? Fue más osado. De hecho, fue más ayudado. Entró a la Casa Blanca. Impresionantes pasos. ¿Y qué hizo Juan Pablo II? Jorge Mario Bergoglio. Entró a donde se hacen las leyes, al Senado de la República. Esta es una investigación profunda. Descárguenla, compártanla. Cristo viene. Y este ministerio de juicio investigador de Dios no es el propósito de proselitismo religioso, ni tampoco para lucrar. Es una
Es un ministerio para despertar conciencias. Descarguen el libro El conflicto de los siglos. Por favor, descarguen el libro El conflicto de los siglos, ya sea en PDF o en audio. Repártanlo como hojas de otoño. Es muy importante. Ahí está la historia. No habla de religión. Habla de un método historicista que narra exactamente qué es lo que va a ocurrir muy pronto. Es el presente, pasado y futuro. Ahí está. El conflicto de los siglos. Escrito por Elena Harmon de White. Pues esto ha sido todo de mi parte. Am, Investiguen, no me crean. Vienen momentos terribles. El 2026, agárrense, es el año de los terremotos, es el año de las invasiones, los saqueos, de la dictadura mundial. Estados Unidos, la segunda bestia que sale de la tierra, Apocalipsis 13, rinde pleitesía a la primera bestia que sale del mar, el papado. Casualidad que también es estadounidense. Todo cuadra bien. La profecía no se equivocó. El Dios del cielo vive. Es real. Es real. Búsquenlo antes que sea demasiado tarde. Para los hermanos en la fe en Cristo, que Dios eterno les bendiga. Para los seguidores que no creen en el Dios del cielo, el de los 10 mandamientos, un saludo cordial.